Muy buen día, que Dios les bendiga, bendiciones a todos. Ponemos en manos, como siempre, de Dios nuestras vidas, nuestras familias, nuestros proyectos, nuestras acciones y decisiones el día de hoy para glorificarlo, para llevar nuestras vidas de acuerdo a sus propósitos y para hacer su voluntad en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 8:9. Los primeros creyentes, la primera iglesia de Jerusalén, está huyendo de Jerusalén debido a la persecución que se ha desencadenado después del asesinato, el martirio de Esteban. Y ahora en Samaria se encuentran Felipe, uno de los dirigentes de esta iglesia, haciendo grandes señales y milagros, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios por obra del Espíritu Santo a través de él. Y vamos a leer qué nos dice el libro de Hechos acerca de toda esta situación y de todo lo que estaba sucediendo en Samaria. Este lugar donde es importante notar que no eran ya, aunque había descendientes de judíos, no eran judíos puros, eran judíos que se habían mezclado con gentiles. Y que sí, aunque seguían ciertas tradiciones judías, no se podían decir que eran judíos, o los mismos, de hecho, judíos de Jerusalén, los judíos puros no los consideraban judíos, había una enemistad ahí. Y ahí comenzó también a crecer el evangelio y a llevar la salvación a las personas. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Este hombre Simón también es mencionado en cartas de los primeros cristianos, de los padres de la iglesia, como alguien que después se enfocó en enseñar falsas doctrinas, en enseñar gnosticismo, en enseñar cosas que no tenían nada que ver con la verdad y la sana doctrina. Y aquí surge su nombre en las escrituras, como alguien que no tenía un corazón puro para Dios, sino alguien que engañaba a la gente, haciéndose pasar por alguien importante a través de ciertos trucos y ciertas cuestiones que él hacía, engañaba a las personas. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y frente a este engaño, frente a esa situación en la cual estaba este hombre Simón, llega Felipe, este hombre de la iglesia, dirigente de la iglesia de Jerusalén, que huyendo llega a Samaria y comienza a hablar del reino de Dios y bautizar en el nombre de Jesucristo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y aquí viene algo que es muy importante notar de este pasaje. Aquí dice que Simón mismo creyó y se bautizó. Sin embargo, respecto a lo que sigue a continuación y sus acciones, hablan de que no era un creyente sincero. Simplemente se acercaba por lo que veía y quería aprovecharse de la situación. Pero no era un hombre sincero, buscaba los beneficios que llevaba la salvación, los beneficios del poder de Dios, pero no le importaba realmente ser un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es como muchas personas están en la actualidad y a lo largo de la historia de la iglesia. Muchas personas buscan los beneficios de estar en Cristo, todas las bendiciones y toda la prosperidad y la abundancia y el cuidado y todo, pero realmente no están dispuestos a servir a Dios, realmente no están dispuestos a someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo y a cambiar realmente sus vidas. Y continúa diciendo, cuando los apóstoles, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto es algo
que no contradice nuestras creencias. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en todos y cada uno de los creyentes que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No necesita uno tener algún tipo de posterior de ritual o de sacramento para recibir al Espíritu Santo. Sin embargo, Dios decidió que esto sucediese así en este momento, posiblemente porque era un momento en el cual los mismos apóstoles y todos los judíos que estaban hablando del Evangelio necesitaban confirmación de Dios de que la salvación iba a venir a todos y cada uno de los pueblos de la tierra. Y recordar, los samaritanos no eran considerados judíos por los judíos. Y el hecho de que recibieran al Espíritu Santo y de que posiblemente comenzaran a hablar en lenguas y que mostraran grandes dones por parte del Espíritu, implicó que los mismos apóstoles creyesen y Dios les confirmara que sí, su salvación era también para ellos y posteriormente también veremos el mismo suceso para los gentiles, aquellos que ni siquiera tenían ningún tipo de descendencia o ascendencia judía. Por lo tanto, esto sucede para confirmación de parte de Dios de que todos vendrían a la salvación, sin importar de qué nacionalidad, de qué ciudad, de qué raza, todos vendrían a la salvación si creyesen en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Estaba Simón aquí mostrando que no era un creyente genuino, que simplemente estaba buscando beneficiarse de todo lo que estaba sucediendo. Al ver el gran movimiento que se estaba generando a través de la predicación del Evangelio, él quería formar parte y aprovecharse de esa situación, cosa que sucede también en la actualidad, donde hay ciertos predicadores que dicen predicar la palabra de Dios, pero lo único que quieren es beneficiarse económicamente de la gente, aprovechándose de las personas, sacándoles el dinero, vendiéndoles los milagros, vendiéndoles las sanidades, vendiéndoles, haciéndoles creer que al ofrendar o al diezmar están de alguna manera siendo beneficiados para su salvación. Esto no es nuevo. Esto tiene desde que comenzó la iglesia y aquí está el ejemplo en este hombre, Simón, que trató de comprar esos dones a los apóstoles y el apóstol Pedro simplemente literalmente lo maldice. Le dice, perezca tu dinero contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y así Simón con el pasar de los años parece ser que no corrigió su camino, porque los padres de la iglesia lo mencionan como un hombre que realmente desvió completamente su camino hacia cuestiones que no tenían nada que ver con la sana doctrina ni con la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto, con estas personas que engañan, con estas personas que solo buscan beneficiarse de las personas, con estas personas que parecen cristianos pero no son cristianos, que aunque hablen la palabra de Dios no son cristianos, que aunque hablen de Jesús no hablan de las verdades de Jesús. Leamos las Escrituras, leamos la Biblia, formémonos nosotros, pidamos al Espíritu guía para no ser engañados por personas como Simón, que sin duda engañó a mucha gente y que lamentablemente no siguió los caminos de Cristo. Que tengan un bendecido día.